100.1. Miren, a propósito del tema que teníamos sobre la mesa de debate, ha surgido un interesante debate, discusión sobre lo planteado en el nuevo Código Penal respecto a la difamación y la injuria y sobre la afirmación de que a partir de su entrada en vigencia el próximo 6 de agosto estaríamos frente a una supuesta ley mordaza. Personalmente, no comparto esa interpretación. Los artículos 208 y 209, por un lado, establecen la sanción a la difamación, entendida como la imputación pública de hechos concretos que afecten el honor, la reputación, la imagen o la dignidad de personas físicas o jurídicas, y por otro lado está en el artículo 209 contemplado la difamación extorsiva, cuando estas imputaciones son utilizadas para obtener beneficios, ejercer presión o forzar a determinadas conductas por parte de las personas afectadas. Y si bien legislaciones de diversas democracias mantienen disposiciones similares para proteger derechos fundamentales como el honor y la reputación, yo fundamento mi criterio de que no comparto esta postura de que la sola existencia de estos dos tipos penales permita concluir que estamos ante una ley mordaza. Ahora bien, que no comparta esa calificación no quiere decir que la norma no pueda ser objeto de críticas y de un legítimo ejercicio de revisión respecto a la proporcionalidad de las sanciones. En particular, las penas contempladas podrían considerarse elevadas en comparación con las tendencias que privilegian mecanismos civiles de reparación frente a sanciones penales severas. Y lo decía don Carlos, usted bien pudiera cambiar la calificación o lo que mande el código respecto a prisión por una indemnización económica y otro tipo de reivindicaciones. Yo, que tengo un profundo respeto por don Percio a propósito de su postura, considero que quienes nos dedicamos al ejercicio ético del periodismo no debemos sentirnos aludidos ante estas limitaciones. Un periodista que investiga, que verifica fuentes, que documenta adecuadamente los hechos y actúa de buena fe, difícilmente caiga en la difamación deliberada o en la utilización extorsiva de la información. La libertad de expresión y de prensa son pilares fundamentales en las democracias y deben ser protegidas sin reservas, pero también lo son el honor, la dignidad y la reputación de las personas. Por eso, más que hablar de una supuesta ley mordaza, considero que debemos de concentrarnos en analizar el contenido de los artículos, la proporcionalidad de las sanciones y las garantías necesarias, porque en un Estado de Derecho las libertades tienen sus reglas y limitaciones propias. Bueno, muchas gracias, Patricia. Excelente aporte que nos dejas en esta mañana a las 7:38. Yulisa Reyes, ¿qué nos trae? Don Carlos, mire, los congresistas tienen en sus manos parte de la solución a la crisis que vive el país producto de esta guerra, Medio Oriente, Estados Unidos, y tienen la responsabilidad de responderle al pueblo dominicano a través del conocimiento favorable de este proyecto que busca el gobierno recaudar entre 40 y 50 millones de pesos. 40 y 50 mil millones de pesos, exacto, correcto. Sí. Entonces, yo creo que los congresistas deben de casarse con la gloria y conocer sin ninguna dilación este proyecto que se está planteando, porque esto es una forma, como hablábamos ayer, de que el pueblo dominicano comience a relajar los embates que ha tenido esta guerra en el territorio dominicano, así como lo ha tenido a nivel global. El día de ayer, precisamente, los diputados completaron la comisión bicameral para la discusión de este proyecto que hoy sienta en la mesa del diálogo al ministro de Hacienda, Magín Díaz, y a los empresarios. Pues allí se van a debatir, ellos van a explicar cuáles son las razones por las que se busca, ¿verdad?, que esto se apruebe en el Congreso Nacional, pero para los diputados y para los senadores
las razones por las cuales el gobierno planteó este plan anticrisis no son desconocidas. Ellos las conocen porque ellos, al igual que nosotros, son ciudadanos que están sintiendo todos los efectos de esta crisis. Yo espero que los congresistas aprueben esto lo antes posible ante la necesidad inminente que tiene el país de la recaudación de estos recursos que el gobierno está proyectando recaudar a través de estas medidas. Yo quiero mencionar aquí, me llamó mucho la atención, algunos de los senadores y diputados que forman parte de esta comisión bicameral por la responsabilidad que ha caracterizado a algunos de ellos. Por ejemplo, por parte del Senado de la República está Pedro Catrain, está Andrés Guillermo Lama, está Alexis Victoria Yep, está la señora Ginette Bornegal, que todos conocemos de la trayectoria de doña Ginette Bornegal, está Ramón Rogelio Genao, y por parte de los diputados está el vicepresidente de la bicameral, así como Idenia Doñé, Jorge Frías, Sergio Moya, Gregorio Domínguez y Félix Isiano, entre otros. Estos son algunos de los que conforman esta comisión y que tienen en sus manos casarse con la gloria con la aprobación de este proyecto que el gobierno presentó ante el Senado de la República el pasado viernes. A las 7:42, el comentario de Martín Severino. Gracias, don Carlos, y saludos a todos esos oyentes que empiezan a sintonizar el Avance Radio a esta hora de la mañana cuando son las 7:41. Agradecemos su sintonía. Bueno, en el día de ayer se produjo en los tribunales dominicanos una de las decisiones que consagra esta lucha que ha llevado desde la llegada de este Ministerio Público, que en su momento encabezó la magistrada Miriam Germán y que dio paso posteriormente a quien hoy es la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, junto a su equipo del señor Camacho, Wilson Camacho, director de la PEC, Mirna Ortiz, directora de Wilson Camacho, director de persecución, y Mirna Ortiz, directora de lo que es la PECA. Esta decisión revalida esa lucha que desde hace muchísimos años hemos venido escuchando de parte del Ministerio Público, que ha perdido batallas, pero que en la madrugada de este martes pues ha tenido una contundente victoria que el director de persecución, Wilson Camacho, ha calificado de histórica. Este hecho, sin duda alguna, marca un precedente en lo que es la justicia dominicana y lleva sin duda un mensaje de disuasión para quienes se atrevan en el futuro a planear o plantear ejecuciones de tipos de corrupción, independientemente de que todavía no hay una sentencia definitiva y que este caso puede debatirse en otros tribunales. Sin duda alguna que es una gran victoria para el Ministerio Público, que en su momento ha sido reprochado y ha sido llamado por el hecho de que en muchas ocasiones, en muchos comentarios, en muchas opiniones, al ser parte de ellos abordados por la prensa, hablaban de la contundencia y de todo lo referente a los casos que se han venido desarrollando, casos de corrupción, casos vinculados al narcotráfico y demás, que en el pasado reciente con el tema de Gonzalo Castillo, la absolución de Gonzalo Castillo, pues significó de cierto modo un duro golpe para esos objetivos que desde hace años el Ministerio Público venía desarrollando. Sin duda alguna, las pruebas estuvieron ahí, el expediente pesado, el expediente, como bien decían los miembros del Ministerio Público, impenetrable, pues se dio prueba la madrugada de este martes. Esto es un llamado, señores, para que se siga trabajando, para que se cree conciencia de todo lo que está sucediendo y para que la ciudadanía esté consciente de que la justicia dominicana sigue trabajando, sigue fortaleciéndose y sigue creyendo en que los procesos penales, a pesar de los largos tiempos que llevan, pues en general son vitales. Las personas pueden encontrar justicia en ellos y lo hemos visto en muchísimos casos que se han debatido, no tan solo del tipo de corrupciones administrativas, sino también de hechos de muertes, como es el caso de este joven, hijo de un influencer, que también acabó condenado con penas máximas
junto a sus otros 2 compañeros. El Ministerio Público, más que celebrar esta batalla o esta gran victoria que ha tenido en el campo de la justicia dominicana, debe de reivindicarse su bandera y su lucha y seguir trabajando para que los actos de corrupción que se llevan en el escenario dominicano no se sigan perpetuando y para que esta decisión sea un llamado enérgico y el ejemplo principal de que los corruptos en la República Dominicana tarde o temprano le llega a su fin. Muchas gracias. Bueno, continuamos aquí a las 7:45. Llegó don Víctor Erasme. Sí, brevemente puntualizar, Carlos, que con relación al comentario de Yulisa, no creo que haya mayores inconvenientes en el Congreso para la aprobación del proyecto anticrisis enviado por el gobierno. Pienso lo mismo. Sí, que de hecho, tú mencionando eso, es bueno hacer una especie de análisis basándonos en que en comparación con otras piezas legislativas que han durado semanas, meses y a veces hasta años para ponerse en agenda y ser discutida, sí, esta nos manda un mensaje de que verdaderamente los congresistas la están tomando como prioridad, porque claro, de manera casi inmediata. Por la coyuntura actual. Por la coyuntura actual, correcto. Pero ustedes pasan, sí, o sea, que eso sí, es... Brevemente, ustedes pasan por alto un elemento fundamental. En esa comisión bicameral están varios senadores que tienen serias aspiraciones a ostentar la presidencia del Senado. No se van a jugar ese juego. Correctamente. Miren, aprovechando que usted me ha dado ese pequeño puente, antes de continuar con su comentario, decir que el ambiente de la propuesta que ha hecho el gobierno ha generado pues todo un ambiente favorable. Inclusive, evaluaba más temprano cómo la oposición ha asumido la propuesta. De hecho, hoy hay un artículo en el periódico Listín Diario, que lo estuve leyendo más temprano, con la posición de Juan Ariel Jiménez, economista que ustedes saben que tiene siempre una línea crítica a las acciones del gobierno, y él ha encontrado aspectos positivos en la propuesta. Ha hecho otras críticas, evidentemente, pero ha encontrado aspectos positivos en la propuesta que ha hecho el gobierno. Lo propio ha ocurrido con el senador Omar Fernández, que anoche veía un video que ha estado circulando y está en sus redes sociales, donde él pues también ha destacado aspectos positivos de la propuesta. Claro está, no deja de él plantear los aspectos que él aspiraría a que se pudieran ser posibles, pero ahí está planteada también una situación también de confrontación que conecta con lo que decíamos ayer, entre una posición de Leonel Fernández muy cerrada, muy opuesto de manera casi radical a esta propuesta, y un Omar Fernández que ha encontrado aspectos positivos dentro de esta propuesta. Ahora sí lo escucho, don Víctor. Sí, Patricia quería puntualizar algo sobre el tema. Ya. Bueno, adelante, simplemente decir, Carlos, que incluso a los partidos de oposición que tienen posibilidad de llegar al poder, en cierta forma le conviene que esto se apruebe, porque llegarían con unas finanzas más saneadas en caso de que le corresponda administrar la cosa pública. Bueno, como siempre digo, yo soy un fanático de los temas internacionales y quería precisar hoy el por qué este conflicto entre Israel, Irán, Estados Unidos. La gente podría pensar como que en Medio Oriente siempre han estado en guerra y que el conflicto israelí-palestino, Israel-Irán, ha sido desde tiempos inmemoriales, pero realmente no es así. Si bien tiene raíces milenarias, si se puede decir así, porque el pueblo judío considera ese territorio como la tierra prometida, lo cierto es que los problemas entre judíos y palestinos inician en 1948. Específicamente el 14 de mayo, cuando David Ben Gurión, que fue el primer ministro de Israel, declaró la independencia. Claro, eso tiene una génesis muy complicada con relación a lo que fue la declaración Balfour, donde los ingleses, con el ministro de Relaciones Exteriores inglés, Arthur Balfour, declaraba que el Imperio Británico veía con buenos ojos que los judíos se instalaran en ese territorio. Pero estamos hablando de 1917, en plena Primera Guerra Mundial. Pero al mismo tiempo se hizo el acuerdo. Sykes-Picot, que muchas personas consideran, muchos historiadores, analistas del tema, que esta es la génesis del conflicto. ¿Por qué? Porque ese acuerdo, si bien repartía entre Reino Unido y Francia lo que era el territorio de la Gran Siria, como se le llamaba,
que pertenecía al Imperio Otomano, porque también hay que decir que no existía un país Palestina, como mucha gente puede pensar, no existía un país Israel. En 1947 la ONU decide, estamos hablando ya al pasar la Segunda Guerra Mundial, con la resolución 181, repartir el territorio en dos países. Los israelíes aceptan, los árabes no aceptaron. Entonces, esa es como parte de la génesis. Es una historia mucho más profunda, obviamente. El tiempo de este comentario no nos va a dar para analizarla completamente, pero sí decir que desde que Israel declaró su independencia en 1948, al otro día varios países árabes le declararon la guerra, como Egipto, Jordania, Siria, varios países. No pudieron derrotar a Israel. Israel salió victorioso en ese conflicto. En 1967, la Guerra de los 6 días, varios países también de árabes le declararon la guerra a Israel. No pudieron, Israel salió victorioso. En 1973, lo que se llamó la Guerra del Yom Kippur, Egipto, Siria se enfrentan a Israel con el apoyo de otros países árabes y tampoco pueden derrotarlo. Hago toda esta génesis para llegar entonces a 1979, porque antes de esa fecha, Irán e Israel, Irán era aliado, o por lo menos no tenía ningún tipo de conflicto con Israel ni con los Estados Unidos. Ahora, con la llegada de los ayatollah en lo que se llamó la Revolución Islámica, empieza el conflicto Israel-Irán. ¿Pero por qué? Porque los ayatollah lamentablemente llegan con la mentalidad de considerar a Israel como un país hostil, un país enemigo. Y si eso se hubiese quedado ahí, quizás no hubiese habido ningún problema. El problema es que Irán, durante todo este tiempo, estamos hablando ya de 47 años, se ha dedicado a financiar proxies como Hezbollah en el Líbano y Hamas en la Franja de Gaza, llegando a lo que fue el 7 de octubre del 2023, donde ustedes recuerdan lo que pasó, que varios miembros de Hamas pasaron a Israel, cometieron la matanza de más de 1,000 personas, secuestraron a más de 200 personas y todo estas raíces es que genera el conflicto que estamos viviendo en la actualidad. Para Israel, yo tuve la oportunidad de visitar Israel en 2017, evitar que Irán tenga una bomba atómica es un asunto capital, es un asunto de vida o muerte. Y los conflictos que ha habido últimamente, por ejemplo en junio del año pasado, se deben precisamente al interés, el afán, tanto de Estados Unidos, o mejor dicho, de Israel, con el apoyo de los Estados Unidos, para evitar que Irán, el régimen iraní, consiga una bomba atómica. Más o menos explicado ahí, Carlos, porque el tema es bastante profundo. Es imposible resumir millones de años, miles de años de historia que hay pues en esa zona del mundo en apenas unos minutos. Habrá que hablar un poquito más adelante del sionismo, habrá que hablar lo que pasó con el Imperio Romano 70 años después de Cristo. Todos esos elementos, la expulsión de los judíos. La expulsión de los judíos, el regreso a lo que ellos definieron que era regresar, a partir de Palestina para regresar a la tierra prometida. A la tierra prometida, sí. Pero que además, don Carlos, ahí agregaron un elemento fundamental y es el tema de la ideología y qué tanto peso tiene en el proceder y en la toma de decisiones. Bueno, la ideología tiene peso, pero fíjate que muchos de esos países que entraron en guerra con Israel, hoy firmaron acuerdos de paz en lo que fueron los acuerdos, por ejemplo, de Camp Davis. Pero el sionismo no tiene nada que ver con la ideología, o sea, ni con la religión. No, el sionismo es otra cosa. Fue una decisión de ellos tratar de, establecer su nación en esa zona. Pero el tema es profundo y tenemos que continuar aquí con la agenda del espacio. 2 temas quiero abordar. Recuerden que aquí la actualidad está permanentemente bajo la lupa. Hoy veía una información que compartió la Dirección General de Impuestos Internos que está haciendo un esfuerzo, según han dicho, para un nuevo plan de identificación a las motocicletas a través de chapas lumínicas, eliminación de la carta de ruta, y es decir que las motocicletas van a dejar de salir desde la Dirección General de Impuestos Internos con una carta de ruta, sino que le van a entregar ahora, de acuerdo a este plan, una placa provisional que tendrá una vigencia de 3 meses. Vamos a ver si ahora a la tercera, a la cuarta, a la quinta es la vencida con el tema de marcharle al proceso de formalización y de organización que tiene que ver con las motocicletas, porque lo cierto es que ese sector
no puede seguir sin control. Las personas que transitan en motocicletas tienen que tener de alguna manera la forma de ser fiscalizados, sea a través de la captura de la placa, si el DGCET no lo puede detener, pero la identificación de quien anda en una motocicleta tiene que estar a la vista de las autoridades para que esto pueda comenzar a servir de elementos de disuasión. Miren, hay otro tema que tengo que abordar ahora, es la visita del secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, que está aquí en el país. Él tiene una agenda que está enfocada básicamente en Haití, pero tiene también programada una reunión con el presidente de la República, Luis Abinader. Yo digo que nuestro país no puede confundir los elogios que ha llegado haciendo Antonio Guterres con aplausos, porque la ONU tradicionalmente ha considerado que República Dominicana es inagotable y cada vez que República Dominicana da un paso de sacrificio, pues detrás entonces la ONU, a través de sus diferentes mecanismos, quiere que República Dominicana se siga comprometiendo más con la solución y el apoyo hacia Haití. Ahora yo creo que en esta visita que hace el secretario general de la ONU, que ha llegado distinguiendo y elogiando el apoyo que ciertamente ha dado República Dominicana para la solución del tema haitiano y los conflictos que allí se genera, pero yo no sé qué habrá traído adicional en la maleta el señor Guterres. Nos está dejando los elogios, pero quizás después del abrazo fraternal nos puede estar dejando una solicitud al país de más apoyo, de más compromiso, sobre todo con el tema migratorio. Desde los organismos internacionales siempre se ha procurado una solución a Haití desde República Dominicana. El gobierno dominicano, que encabeza el presidente Abinader, ha dicho en múltiples ocasiones de que no existe una solución al problema haitiano desde República Dominicana. Pero en la práctica, los organismos internacionales han continuado empujando, aunque ha habido cierta comprensión por parte del gobierno de los Estados Unidos, siempre sobre la mesa queda que República Dominicana tiene que seguir con el siamese tras la espalda, con el hermano siamese tras la espalda, que no hay señales, que no hay forma de que ese país pueda encontrar la ruta de lograr el desarrollo. Sabemos que mientras Haití no logre el desarrollo, nosotros tendremos que seguir cargando con sus problemas, pero el tema es, y aquí es donde hay que tener pues el llamado de atención, la clase política de ese país, ¿en qué está? La clase empresarial de ese país, ¿en qué está? Ve siempre a República Dominicana como su primera o su segunda opción, pero no procura que la solución, no procura llevar a su propio país aspectos o compromisos como lo ha establecido la clase empresarial dominicana, como lo ha establecido la clase política dominicana, que ha estado fajada permanentemente y preocupada por el desarrollo de la República Dominicana y se ha logrado. Cuando usted hace una mirada hacia atrás, una mirada retrospectiva, se va a dar cuenta que de 1844 para acá, República Dominicana tenían en algunos momentos características económicas, sociales y políticas similares. Pero República Dominicana se montó en la ruta del desarrollo a pesar de las inestabilidades políticas. La República Dominicana, desde el año de 1965 hacia acá, ha venido trazando una ruta contra viento y marea por los senderos del progreso y la estabilidad. Hoy somos una de las grandes perlas del Caribe por el crecimiento económico, la estabilidad social y política. Sin embargo, Haití sigue sumido sobre todo en el mismo ciclo histórico de crisis tras crisis y no se vislumbra la posibilidad de que pueda salir. Cuidado con esta probable anestesia diplomática que nos están poniendo de venir a colocarnos los elogios delante y después entonces dejarnos sobre la mesa una carga mayor para el país. Hay que estar vigilantes, pendientes de eso, sobre todo por la historia y sobre todo el comportamiento que ha tenido la ONU sobre República Dominicana. Muy pocas veces han reconocido en acciones, no de palabra. De palabra nos han dado todos los reconocimientos. Ahora, con acciones, pocas veces sus decisiones han ido en la dirección de fortalecer o de beneficiar a la República Dominicana. Y miren que República Dominicana siempre ha estado cargando pesado. Cada vez que República Dominicana se ha necesitado, ahí ha estado
para procurar soluciones a ese país, pero muchas veces eso no se reconoce. Para mí, nuevas presiones migratorias hacia República Dominicana, flexibilización en algunos aspectos es lo que nos está trayendo Antonio Guterres para dentro de esta agenda a la isla y sobre todo que va hacia Haití. Tengo que dejarlo ahí. Tenemos nosotros aquí esta mañana una conversación interesante pendiente al regreso de la pausa con un abogado conocedor del Código Procesal Penal y también conocedor del Código Penal, de gran experiencia, sobre todo en la República Dominicana. Vamos a conversar al regreso con el abogado Amadeo Peralta. Director, avance usted.